Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase con montajes de transistores. Vamos a comenzar con algunos montajes relacionados con transistores bipolares. Luego vamos a ver algunos circuitos drivers y luego algunos circuitos de ayuda para que el dispositivo pueda entrar dentro del área segura de conmutación SOA. Entonces vamos a empezar por un Darlington, que fue un montaje que se utilizó en los 80, hasta los 80, con la finalidad de poder lograr un beta mayor que el que podía disponerse con un solo transistor. El beta final es el producto de ambos y ese fue el objetivo principal. La tensión que hay en los bornes del transistor principal, lo voy a dibujar acá, la tensión colector-emisor 2, esta caída de tensión, es la suma de la tensión base emisor 2, o sea, del transistor principal, más la suma de la caída de tensión colector emisor 1, que sería el transistor auxiliar. Esto hace que este transistor, al ser esta tensión, la suma de estas dos tensiones, y al ser la tensión base emisor de su propio dispositivo mayor que 0,7, 0,8, 0,9, es sumado a eso, a la caída de tensión del transistor auxiliar, hace que el transistor principal no entre en sobresaturación. Así que esa es una ventaja del Darlington en respecto de ese tema. Este circuito de la derecha es una configuración de circuito similar a la anterior, las cuales ya tiene los componentes conectados. Y el objetivo de esta conexión es lograr que el dispositivo tenga 3 conexiones y con estas 3 conexiones poder lograr la configuración Darlington de potencia. Cabe destacar que el Darlington de potencia requiere que el transistor de potencia principal, llamado principal, pueda tener acceso al encendido y al apagado del mismo. Es decir, esto implica que haya una conexión extra. De no ser así, tenemos que conectar este diodo aquí, de manera tal de que la corriente pueda ser extraída del transistor en el proceso de apagado. Así que esa sería más o menos la idea del circuito de configuración Darlington. Hay algunos transistores Darlington que no tienen opción a acceder a la base del transistor principal, y esto hace que ese Darlington no pueda ser aplicado en circuitos de potencia, porque no podríamos apagarlo eficientemente y el transistor sería muy lento. Bueno, en la ecuación de abajo pueden observar lo que yo comenté recién de las características de tensión colector emisor del transistor principal. El circuito de la izquierda A es un circuito que básicamente tiene todas las conexiones para hacer el apagado correcto, y el B sería un caso de un Darlington que no puede ser utilizado en aplicaciones de potencia, porque no hay acceso a la base del transistor principal. Y la configuración C es un circuito también armado que puede llegar a funcionar correctamente para todas las aplicaciones de potencia. Si quisiéramos conectar Darlington en paralelo, el circuito de la izquierda no debería poder utilizarse, sino más bien el de la derecha, que la diferencia entre los dos es que comparten el transistor auxiliar. Y los dos transistores principales están puestos en paralelo. Esto hace que el producto de sus ganancias, digamos, sea un poquito más equilibrada, porque están compartiendo la ganancia de ese transistor principal, de auxiliar, disculpe. Así que este circuito es el recomendado, el de la derecha. El de la izquierda no se debería poder utilizar porque no
no, es difícil lograr una ecualización de los dos bloques de Darlington conectados. Abajo un circuito de test típico utilizado para las configuraciones Darlington. Pueden ver ahí el circuito que utilizaba o que utiliza Thomson para hacer sus evaluaciones de comportamiento dinámico. El transistor en realidad tendría esta configuración como está mostrado a la derecha, en donde pueden observar justamente las opciones que tiene el dispositivo. Es decir, tenemos acceso con el pin 4 a la base del transistor principal. Hay un montón de circuitos que se utilizaron hasta los años 80. Estos circuitos, tanto el Darlington como estos que voy a mostrar ahora, no son actualmente utilizados porque han sido reemplazados por las características. En el caso del transistor bipolar, prácticamente todas las aplicaciones de electrónica de potencia han sido reemplazadas por el IGBT, porque el IGBT es más rápido que el bipolar, es un poco más rápido y tiene un mando de la entrada por un transistor MOSFET. Así que, pero antes que existiera el IGBT, se utilizaba un montaje de un MOSFET como transistor. Esto es un montaje Darlington, pero es el MOSFET como un transistor auxiliar y el bipolar como un transistor principal. Este tipo de circuito se utilizó, ya no se utiliza más, pero sí se utilizó en los 80, hasta los años 80 aproximadamente. Y este montaje también se utilizó y este montaje tiene una gran ventaja respecto al anterior. Los dos tienen una configuración de dos transistores, pero este, que se llama switch por emisor, en realidad el transistor bipolar está configurado en base común. Fíjense que la base está puesta con una tensión. Está configurado en base común. Y se corta por el emisor el transistor de potencia, que sería el bipolar. El transistor MOSFET también es de potencia. ¿Y por qué poner dos transistores en serie? Bien, porque el bipolar, cuando está configurado en base común, tiene mejores prestaciones. En velocidad es más rápido que en configuración emisor común, y además también el SOA es mucho mayor en el caso de una configuración base común. Entonces, el bipolar está configurado en base común, y ¿cómo lo conecto y desconecto? Por el transistor, digamos, MOSFET, que está conectado junto en serie con el transistor bipolar. Pero si el bipolar dijimos que tiene una resistencia de drenador-surtidor importante y que hace que sea poco aplicable en aplicaciones de alta tensión, este montaje, este circuito, se utilizaba para 1500 voltios y el transistor MOSFET no entraría en esa aplicación. Lo que se utilizaba era un transistor MOSFET de 100 voltios, mucho más baja la tensión, 200 voltios como máximo, para una aplicación de 1500 voltios. ¿Y por qué no se destruye el transistor MOSFET? Por la razón de que cuando comando la compuerta del transistor MOSFET, se cierra el circuito entre drenador-surtidor y la caída de tensión colector-fuente en realidad la ve el transistor bipolar, porque ya el transistor MOSFET ya se saturó, ya está cerrado. El que ve la tensión de conmutación en los bloques de conmutación es el transistor bipolar. Y el transistor bipolar trabaja de una manera muy rápida si yo, en lugar de conmutar, hacer la conexión y desconexión del circuito a través de la base, si lo hago a través del emisor, es más rápido. Así que este circuito se utilizó porque no existía el IGBT. Después que apareció el IGBT, este montaje también desapareció y quedó el IGBT como circuito, como dispositivo para la mayoría de los circuitos actuales, digamos. Y nuestra pregunta sería, ¿utilizamos un MOSFET o utilizamos un IGBT en la aplicación que vamos a utilizar? Hay otra conexión
que también se utilizó, que es para aplicaciones de alterna. Si yo tengo en las dos bornes externos de potencia una conexión de alterna, en lugar de utilizar un doble tiristor o un triac, el triac le había comentado que no se recomienda utilizar sino un doble tiristor. ¿Por qué no utilizar un doble IGBT? Bueno, estos son los montajes que se pueden utilizar en lugar del tiristor. ¿Qué ventajas tenemos? Que bueno, como se puede controlar el mando de la llave, digamos, del transistor, puedo definir en qué momento encender y en qué momento apagar. En cambio, en el tiristor puedo decidir en qué momento saturar, pero no en qué momento apagar. Se apaga cuando la corriente ánodo-cátodo cruza por cero. Y cruza por cero en circuitos de alterna cuando la tensión también cruza por cero. En este caso, con este tipo de montaje, cualquiera de los tres, podemos lograr lo mismo, nada más que son más costosos estos circuitos, que lo que se podría lograr con un tiristor, con dos tiristores configurados en los circuitos, en las configuraciones de alterna. Vamos a ver entonces driver de transistores, y vamos a empezar por el driver del transistor bipolar. El transistor bipolar requiere de una corriente de saturación durante todo el tramo que nosotros necesitamos que el transistor esté conectado. Es decir, esta circulación de corriente tiene que ser constante y le vamos a llamar IB1. Con mayúscula porque es el valor, este valor medio, digamos. Luego tenemos una corriente pico que puede aparecer, que en inglés es speed up. ¿Y qué significa esto? No que el montaje o que el circuito en sí esté provocando ese sobrepico que va a aparecer ahí, sino que ocurre porque la base del transistor bipolar, cuando estamos entregándole un mando de corriente, la base en el proceso de saturación durante el primer periodo de saturación, durante el primer tramo, digamos, su resistencia de conducción como conductor, digamos, de entrada, decrece. Al decrecer, la corriente crece. Y luego se estabiliza en un valor estable, por eso la corriente se mantiene estable. La corriente obviamente también depende de la carga, y en este caso la base del transistor no tiene una impedancia constante durante todo el proceso de conducción. Este primer bloque, digamos, baja su valor resistivo y por eso la corriente tiene un speed up, un sobrepico. Ese instante de tiempo se puede definir como tau sub 1, que es el instante de tiempo propio de modificación de la impedancia del transistor. Luego, cuando queremos apagar el transistor, simplemente tenemos dos opciones. O utilizamos, yo tengo entonces el transistor bipolar, una corriente para la saturación y una corriente para el apagado. Para el apagado, nosotros utilizamos dos casos. Varios, digamos, tenemos varias opciones. Circuito abierto habíamos dicho que no, porque la máxima caída de tensión permitida por el transistor es B colector emisor sub O, que es muy baja y el transistor no se apaga incluso velozmente. Para apagarlo con velocidad hay que apagarlo con una llave haciendo un cortocircuito, con una resistencia entre la base y el emisor o con una tensión negativa. Cualquiera de estas condiciones hace que la corriente se invierta, o sea, circula una corriente negativa por el transistor y esa corriente tiene la forma que estamos mostrando ahí. Esa corriente negativa, la forma de esta corriente, el pico máximo y el decrecimiento hasta llegar a cero, depende del propio transistor, no del circuito. El circuito cierra el circuito para que la corriente se invierta. Hace el cerrado, por supuesto, por acá cerramos el circuito, pero el valor y el alcanzado a cero de la corriente depende de las cargas que haya en la zona de la juntura.
y cuando un transistor esté sobresaturado va a haber más cargas que evacuar, y cuando esté correctamente saturado, que es al borde de la saturación, entonces las cargas requeridas para el bloqueo van a ser menores, y este valor va a ser un poquito menor. Así que nosotros para el apagado en realidad hacemos una llave cerrando el circuito, ya sea con un transistor o con una tensión negativa o con una resistencia negativa abierto, pero que se evacúe con una resistencia conectada. Entonces esa también es una manera de apagar. Pero la forma de la corriente sería una corriente IB1 y una corriente IB2 para el apagado. Este puede ser un circuito, hay muchos circuitos. Esta es una opción, digamos, en donde tenemos un transistor para el encendido y un transistor para el apagado con una tensión negativa. Obviamente, la corriente que va a circular por acá depende, o sea, la corriente de la base del transistor sería igual a ¿qué? Ayúdenme. La tensión que estamos hablando, 5 voltios, menos la caída de tensión en el transistor 2, le voy a poner un círculo, sería esto, menos la caída de tensión base emisor del transistor principal, dividido R9. ¿Ok? Ese serían esto, menos esto, dividido R9. Y eso sería la corriente de base que podríamos lograr. Es decir, R9 define el valor de la corriente que va a circular. Obviamente el valor de la corriente depende del valor de la carga máxima. Y este circuito no tiene un enclavador Baker. Habíamos comentado que para las cargas dinámicas se requiere un enclavador Baker. Así que el análisis, digamos, y la matemática es la que ustedes han visto en electrónica aplicada 1. Este circuito es un drive proporcional que se utiliza para aplicaciones en donde el transistor bipolar está acoplado con un transformador. Y la forma requerida de la corriente, habíamos comentado que es una corriente que tiene una forma que tiene que mantenerse, este IB1, se tiene que mantener constante, no tiene que decrecer, sino que tiene que mantenerse constante durante todo el tiempo que yo quiera que esté saturado el transistor. Luego cuando lo quiero apagar, bueno, habrá una corriente de apagado. Y esta sería la forma de la corriente. Este sería el IB2. Lo que ocurre cuando tenemos transformadores de acoplamiento es que es difícil sostener esta corriente. Esta corriente empieza a decrecer. Y una manera que han encontrado de que sostener ese decrecimiento de corriente y mantenerlo constante es alimentándolo con una realimentación, digamos, positiva. Entonces, con este transformador que tiene una espira solamente, le ayudamos al transistor, al circuito de transistor, a sostener la caída que podría ocurrir si no estuviera. Esto también se diseña empíricamente, tiene todo un desarrollo, digamos, pero esa sería la idea. La cantidad de vueltas requerida, generalmente es una espira, no es más que eso, y hay que hacer las mediciones para ver cuánto es lo que cae y cuánto se logra con el agregado de esta inductancia, de esta bobina extra que se conecta sobre el circuito. Este circuito se utiliza en muchas fuentes de alimentación donde el transistor de potencia es un bipolar. Este sería un ejemplo de un circuito en donde ya le hemos conectado el enclavador Baker y tiene el transistor de potencia y, bueno, el diseño que yo les comenté, el análisis es más o menos lo mismo. Tenemos un transistor para el encendido y un transistor para el apagado. Entonces, ahí tenemos los dos transistores.
Aquí tenemos que entregarle, durante el tiempo que quiere encender, un pulso cuyo valor, ¿cuánto es? Para el transistor, para que sature correctamente. 12 voltios, más o menos, positivo, sobre el cero que está acá. Y cuando quiera apagarlo, bueno, puedo apagarlo al transistor de, digamos, driver. Puedo apagarlo con tensión cero o con tensión negativa. Y este transistor requiere lo mismo, negativo obviamente porque es un canal P, y son complementarios, es decir, cuando saturamos este, bloqueamos este y viceversa. Entonces, de esa manera, yo tengo que lograr visualizar el funcionamiento de este circuito. Si ustedes tuvieran que hacer un drive, ¿cómo medirían el funcionamiento? Lo primero que tienen que medir es ver si la tensión que está pasando por acá y la tensión que está pasando por acá, lo voy a medir, lo voy a dibujar así. Le saco, ahí está. Yo tengo que medir la tensión poniendo el pin a más acá, de acá respecto de este, viendo este borne como la masa. Y este borne viendo como la masa para arriba. Y de esa manera yo veo estas dos tensiones. Y veo si las tensiones primero son correctas. Son 10 voltios y acá menos 10. Y si acá satura correctamente cuando acá lo apaga. Eso es lo primero que tengo que ver en las simulaciones, si yo hago un circuito de estos simulados, para que ver que correctamente la tensión que estoy entregando a los transistores drivers son correctos. Y eso va a implicar la forma de esta tensión, si es bipolar o es unipolar. Esta tensión generalmente requerida va a ser bipolar, para poder tener tensión negativa para saturar este y positiva para saturar el otro. Así que eso también, hay circuitos que son con fuente de tensión bipolares y con fuente de tensión unipolares. Una vez que verifico eso, entonces hago el diseño, verifico y veo la corriente que hay acá y la corriente que hay acá. Y luego retiro el enclavador Baker, lo pongo y lo saco. Y verifico cómo es el funcionamiento. ¿Qué es lo que tengo que verificar? Y el comportamiento con y sin enclavador Baker, dos comportamientos. O sea, este dispositivo lo conecto o lo desconecto. Puedo hacer dos iguales, dos simuladores, o sea, hacer un copy-paste de los dos circuitos, correr en la misma simulación y después comparar en dos hojas en los resultados de la simulación, en la pantalla de la simulación. Y de esa manera hacer la verificación con y sin enclavador Baker. ¿Qué tengo que ver? El tiempo de crecimiento y el tiempo de caída. Estos dos tiempos, el T-rise y el T-fall, son los dos tiempos que básicamente van a verse afectados. El tiempo de almacenamiento también me interesa observar con y sin enclavador Baker cómo se ven afectados. En general, voy a observar que el tiempo de crecimiento no se ve afectado, pero sí el tiempo de almacenamiento y el tiempo de caída. Esos dos se ven mejorados cuando ponemos y sacamos el enclavador Baker. Obviamente lo tengo que analizar con una carga, la mitad del valor o la tensión en lugar de 20, 10 voltios, o sea, bajo la mitad para ver el efecto, porque si no los cálculos de la resistencia R4 son los correctos para 20 voltios, para la carga de 20 ohms, entonces este valor de corriente de la base del transistor era el valor ideal, y el enclavador Baker no va a tener ningún efecto. Con y sin enclavador Baker no voy a observar nada. Lo voy a observar cuando la corriente de la carga decrece al valor de la mitad. Ahí lo voy a observar. Bueno, aquí tienen los resultados de la simulación. Yo estuve tratando de buscar este archivo porque yo lo hice en algún momento y no lo puedo encontrar. Así que le pido disculpas que no lo tengo. Ahí tienen la corriente de encendido, pueden ver el speed up y la corriente de apagado. Tiene que permanecer encendido de ese valor, ya lo voy a mostrar un poquito más adelante.
durante todo el tiempo que quiera mantenerlo encendido, el valor de la corriente tiene que mantenerse constante, obviamente. Le voy a mostrar una diapositiva que tiene un zoom. Esta hemos logrado, sería eso. Ahí tiene la corriente encendido y el valor constante durante todo el tiempo encendido y después el apagado. Fíjense que el apagado es un valor mucho mayor que el speed up. Y depende mucho del transistor, obviamente, y de la manera que lo hemos sobresaturado. Si hay exceso de saturación, este valor va a ser más alto, obviamente. Pero los valores no son chicos. El apagado siempre implica una corriente alta. Fíjense que estamos superando los 3 amperes, cuando no alcanzamos al amper de encendido. Eso implica que muchas veces el transistor M2, en este caso, puede llegar a ser mayor exigido en demandas de corriente que el transistor M1. Si bien le ponemos un par complementario, pero no necesariamente el funcionamiento es complementario. Podemos observar que está mucho más exigido el transistor para el apagado, durante el apagado. Si quisiera poner circuitos en donde tengo un transistor de potencia y un transistor de potencia bajo, o sea, en una configuración de este tipo, yo debería hacer un circuito, esto está hecho un bloque, digamos, un driver, como el que mostré en la página anterior, para el transistor del lado de arriba y un driver aparte para el transistor del lado de abajo. Y esta masa no está conectada junto con esta, obviamente, son masas, esta le llamamos GND1 y esta le llamamos GND2. Son masas que están conectadas, digamos que no están conectadas entre sí. Acá está dibujado como que, pero no, esta masa no está vinculada con esta otra. Así que esa sería la idea. Y para eso necesitamos una alimentación, como son masas aisladas, una alimentación para el circuito driver del transistor que esté en el lado superior y una alimentación aparte para el circuito driver del lado inferior. Así que necesitamos una fuente de alimentación con la masa, digamos, para conectarla ahí y la masa de acá para conectarla acá. O sea, dos masas completamente separadas y aisladas, obviamente. Por eso se llama sistema de alimentación aislado para el circuito driver de los transistores que estén en flotantes. Esto es algo bastante común, digamos, requerido. Vamos a ver qué requerimiento sería para un transistor FET, para MOSFET. Bueno, el requerimiento para un transistor MOSFET sería un circuito para el encendido y un circuito para el apagado con 12 voltios para el encendido, o sea, 12 voltios para el encendido y para el apagado pueden ser 12 voltios para el encendido y y menos 12, por ejemplo, para el apagado. 12 para el encendido y menos 12 para el apagado. Eso podría ser, digamos, lo ideal. Recuerden que el transistor MOSFET tiene un umbral de 4 voltios aproximadamente y satura con 10. Nosotros tendríamos que utilizar un poquito más, es decir, 12 voltios. El requerimiento de la corriente para esta fuente de tensión lo habíamos visto en la curva de carga. En la curva de carga habíamos visto cómo es el valor de esa corriente requerida, que lo voy a borrar acá y lo vamos a recordar. Era la forma de requerimiento de carga. De este lado es voltaje de la compuerta, carga de la compuerta. Y con 12 voltios nos vamos acá y con este valor de carga, entonces la corriente requerida por la compuerta es igual al delta Q
Sobre el tiempo, yo le voy a decir dos tiempos. A ver qué opinan ustedes. T-rise. T-fall. Y voy a agregar un más. T-s. ¿Cuál pondrían ahí? El T-rise, podríamos. ¿Por qué? ¿Y por qué es el tiempo de crecimiento? El T-full es el tiempo de cola. Claro, pero este sirve para el encendido y también sirve para el apagado. En Es correcto lo promedio, que vos, el T es es correcto lo que vos dijiste. Simplemente te estoy preguntando por qué para que los demás entiendan por qué tiene que ser el T-rise. Porque el No sé. T-rise, ¿cuál de los tres es el menor? El T-rise. El T-rise. Entonces tenemos que poner el menor acá. Porque con eso aseguramos el peor de los casos, que es siempre va a requerir, digamos, una velocidad de crecimiento, al menos el T-rise. El T-fall es un poco mayor que el T-rise y por esa razón me va a dar un requerimiento de corriente un poco menor que el que me da para el encendido. Así que por esa razón se recomienda utilizar el tiempo más chico que vean en la hoja de datos, que siempre es el T-rise. Lamentablemente a veces no está el T-rise en algunas hojas de datos, entonces tenemos que utilizar el T-fall. Bueno, ahí pueden observar en la hoja de datos lo que yo mostré recién. Ahí están los valores. Por ejemplo, este transistor tiene 800 nanocoulombios. Tengo que subir un poquito más. Acá le puse 10, pero en realidad debería ser tipo 12 voltios. ¿Y por qué utilizo 10? Porque la fuente de alimentación es de 12, entonces va a haber un poco de caída por todos lados y no va a alcanzar a darle los 10 voltios digamos, estas compuertas. Obviamente que estas compuertas, aquí, que son 4 y cada una tiene una capacidad de 20 mA, así que serían 80 mA. No sé si 80 mA sería un valor, digamos, mínimo requerido. Habría que ver si con 80 mA me alcanza. Porque capaz que si me pide un ampero o algo así, bueno, acá si yo estoy utilizando el T-rise como 30 nanosegundos, bueno, habría que ver 800 y 30 nanosegundos cuánto me da, pero me va a dar mucho más que eso y estas compuertas no podrían ser factibles de utilizarse. ¿Qué pasa si yo pongo, como en este caso, menos capacidad de corriente que la que se requiere? Y va a conmutar correctamente igual, pero no en la velocidad que estamos pidiendo. Va a ser más lento el proceso. Eso hace que el circuito no sea el más ideal. Y este transistor de acá abajo, Q2, ¿para qué creen que está? No La es idea para es la apagado. siguiente. Para apagado, exactamente. Claro, Pero para para apagado. apagado, tipo cortocircuito. O sea, yo lo apago de una manera de un apagado fuerte, digamos. ¿Por qué? Porque si yo este transistor quiero mantenerlo apagado, está apagado y quiero mantenerlo apagado, pero este transistor Q1 está junto con otro transistor que está conectado en el lado superior, y aquí está el bus. Cuando sature este transistor, perdón, lo voy a borrar así no confundo. Cuando sature este transistor del lado superior, este transistor, el transistor Q1 va a haber un delta de tensión que sería a la tensión del bus. Y lo que vamos a observar es lo siguiente. Esa delta, con la capacidad parásita que es la de Miller, puede hacer que intente saturar el transistor aún así estando apagado. Pero ¿qué pasa si está Q2 cortocircuitado? ¿A dónde va esa corriente
inyectada por el capacitor parásito. Va más, o sea, lo ve como un corto y en lugar de ir entrar acá, va para allá. Entonces esa es la ventaja. Por eso tenemos el circuito apagado tiene que ser, digamos, fuerte, un apagado brusco, un apagado con un transistor. Generalmente conviene que me ponga en cortocircuito el circuito. Eso es lo ideal. Y este circuito tiene algunas extras, digamos. Recuerdan que yo le había dicho que tenemos una resistencia. Cuando el transistor está saturado, se puede ver como una resistencia que es R de S on. Bien, esa resistencia, si yo mido la caída de tensión ahí, es función de la corriente que esté circulando por acá, de esa corriente. Entonces, esa tensión se puede medir, poner acá y compararlo. Y cuando ese valor de tensión con un punto de comparación sea alcanzado, apagar el circuito de driver. Y de esa manera yo censo la sobrecorriente y cuando detecto una sobrecorriente hay una tensión que equivale a la sobrecorriente y con el comparador lo apago. Apago el driver. Lo único que necesito es cuando esté apagado, de aquí enviar un mando al circuito de control, al sistema de control, para decir que este transistor ha sido apagado por sobrecorriente. Entonces, eso, ¿y por qué lo tengo que hacer así? Y por la razón de que no tiene el circuito posibilidades. Si yo este mando lo enviara a un sistema de control, entrar por interrupción, que el micro vea esa interrupción, tome la decisión, una comparación y toda la historia esa, chao, el transistor se quema. Porque la velocidad de destrucción del transistor es del orden del microsegundo. Y necesitamos nosotros hacer circuitos de protección de sobrecorriente con esas velocidades. Y la única posibilidad de hacer un circuito driver que sea inteligente y que esté monitoreando la sobrecorriente. Además, también se puede a esto agregar un monitoreo de la temperatura de la carcasa con una resistencia controlada de temperatura, un PT100, algún sensor de temperatura, que también podría estar conectado aquí, y eso entrar en el circuito también de driver. Este es un circuito un poco más ideal, digamos, porque tiene un transistor FET de driver, digamos, para la saturación y otro para el apagado. Este sería un circuito, digamos, si acá entra una tensión, de este lado va a salir una tensión en las mismas condiciones, digamos, si no invierte, es no inversor. Hay otros circuitos, yo pongo el canal P arriba y el canal N abajo, va a ser inversor. Yo he hecho una simulación para mostrar eso. Así que este circuito es un circuito típico que sí se recomienda utilizar. Y tenemos el transistor para apagar y el transistor para saturar. Y la forma de la tensión que vamos a entregar es directamente cuadrada. Nada más que en este caso, 0 para apagar y 12 voltios para saturar. Ese sería lo que estamos entregando acá. ¿Por qué? Porque tenemos que darle esta forma bien brusca por las capacidades que hay en el transistor. Si no fuera tan brusca, esta capacidad que hay acá, la drenador compuerta y la compuerta surtidor, influyen en la forma de la tensión y la harían más redonda, digamos. O sea, harían como es típicamente la velocidad de crecimiento de esto lo dibujo exagerado, ¿no? Esto sería si yo lo hago con una resistencia, por ejemplo, y un transistor. Si yo lo saturo al circuito con un circuito así, y acaba el transistor, bueno, tendría el problema de que esta resistencia, puesta acá, digamos, haría que el circuito se cargue
digamos, con una resistencia a capacidad, digamos. Y la forma sería la forma que dibujé ahí. Así que no se recomiendan circuitos con resistencia acá. Tiene que ser un transistor para saturar y un transistor para apagar. Eso es lo ideal para conmutar tanto MOSFET como IGBT. La diferencia entre el MOSFET y el IGBT simplemente está en los valores de tensión. ¿Cuál es el valor de umbral? Que el MOSFET es 4 voltios y el IGBT es 9. Y la saturación, que el MOSFET es 12 y el IGBT es 15. Bueno, acá tienen algunos textos, digamos, de cómo serían los circuitos. Y acá tienen varias opciones de circuito, varios tipos de montaje. Si tuviéramos que hacer circuitos aislados, podemos agregar un optocoplador previamente. El único tema del optocoplador es que la mayoría de los optocopladores actuales agregan un retardo que es el que estoy mostrando acá. Ese retardo, fíjense que acá, en un optocoplador de esto, estamos viendo 50 nanosegundos de retardo. Eso es mucho, es un valor muy, muy grande. Entonces, ojo con los optocopladores si queremos hacer circuitos aislados, porque el optocoplador agrega un retardo muy grande. Obviamente, este circuito driver requiere una fuente de alimentación aislada, como mostré al principio con ese circuito. Acá pues, está puesta una batería para hacer el test, digamos. Se pone una batería de 15 y se hace el circuito para hacer una prueba simplemente. Pero en realidad el circuito requiere de un transformador con una fuente aislada. En muchos drivers reales, digamos, es una fuente conmutada en realidad. Sí, tengan cuidado cuando usen optocopladores porque estos retardos influyen. Y si yo pongo un opto en el transistor del lado de arriba y no pongo un opto en el transistor del lado de abajo, estos retardos son muy importantes a la hora de analizar el comportamiento de los circuitos. Acá tienen otro ejemplo mostrando ese mismo retardo con un circuito un poquito más elaborado, pero es lo mismo. Acá estaría el gate emisor, sería el IGBT. Ahí estaría conectado el IGBT. Si trabajáramos con circuito aislado, también podríamos utilizar transformadores de alimentación de pulsos. El único detalle del transformador de pulsos es que, digamos, si de un lado respecto del otro, si aumentamos el ciclo de trabajo, del otro lado del transformador podría verse de esta forma como estoy mostrando acá. Porque esta área y esta área se tienen que mantener constantes del secundario del transformador. Entonces cuando cambia el ciclo de trabajo, puedo tener problemas. Tener cuidado cuando utilicemos transformadores. Sobre todo si le ponemos un capacitor a la salida, que voy a mostrar un circuito cómo sería. Esto que estoy mostrando acá. Si pongo transformadores y pongo capacitores, tengo que saber que a la vuelta del capacitor, la tensión se puede achicar. Si yo le doy más ciclo de trabajo, la tensión se va a achicar, va a bajar. Y puede que no alcance este valor a los 12 voltios requeridos, sino baje por valores menores y la compuerta del transistor entraría en zona lineal. Entonces hay que tener cuidado cuando utilicemos circuitos con transformadores que podrían ocasionar problemas de hacerlo conectar en la zona lineal. Y se da cuenta por la temperatura que empieza a levantar y el transistor se puede llegar a quemar. Aquí tienen un ejemplo de la nota de aplicación SLUA de International Rectifier y un ejemplo de... no, este es de Texas. ¿De cuál es? De Texas Instruments. Justo tengo el menú de la pantalla del Zoom, justo me está tapando ahí el fabricante. Bueno, esto es una nota de aplicación de Texas Instruments, en donde muestra cómo sería el circuito con dos bipolares en configuración totem pole, que sería esta es no inversora, y R-gate es la resistencia. Hay que ponerle un valor de resistencia, pero esos valores son muy chicos, pueden ser un ohm, pueden ser, depende, ¿no? Depende de los requerimientos. Eso está
en el datasheet de evaluación del transistor en sí. Está especificado cuál es el valor ideal, digamos. Acá hay un solo valor de resistencia, tanto para el encendido como para el apagado. Puede que el requerimiento de la resistencia sea distinto, tanto para el encendido como para el apagado. En ese caso, puede ponerse una resistencia, ¿verdad? Y otra resistencia con un diodo, si el valor requerido es distinto. Pone para la circulación para allá, entonces sería el paralelo a estos dos. Y para la circulación para allá, sería solamente la resistencia del lado superior. Este tipo de circuitos es bastante común para circuitos que no tienen una conexión para el encendido y una conexión para el apagado. Muchos integrados suelen tener dos salidas, la número 1 y la número 2. Uno es para el on y otro es para el off. Si no lo tienen, entonces hay que hacer este tipo de circuito, estos, ¿no? Y este caso tiene un transistor en totem pool porque no le da la capacidad de corriente al PWM, es decir, es un chip que no tiene capacidad de corriente para entregar a un transistor de potencia. Por esa razón tenemos que poner circuitos extra. Acá dice distance, lo que significa es lo siguiente. Disculpen, me sonó el celular. Distance significa lo siguiente, que este bloque de driver, todo este bloque que está acá, es, me distrajo ese sonidito del celular, disculpen. Este bloque que está acá, completo de driver, tiene que estar al lado del MOSFET, bien al lado. El resto puede no estar, es decir, todo este bloque puede no estarlo. Y este cable de out a ground, este cable puede ser, este chip puede estar un poco más alejado. Pero este driver que está acá, tiene que estar al lado del transistor, lo más cercano posible del transistor, por eso dice distance. Eso por la corriente que está circulando por acá y hacer que los parásitos sean minimizados, digamos. El cable que hay por acá tiene que ser trenzado. Por ahí hay una diapositiva que voy a mostrar que muestra cómo sería la idea. Esto mismo de circuitos totem pool pueden ser con, digamos, con MOSFET. Lo único que este circuito MOSFET es inversor, por lo tanto tengo que poner un inversor previo. Podría haber puesto el canal N arriba y el canal P abajo y no poner este inversor. Podría haberlo hecho de otra forma. Bueno, ahí explica eso, que tiene que estar cerca. Eso dice en la nota de aplicación, por eso me interesó ponerlo. También si yo tengo un SG3525, por ejemplo, un chip, un integrado PWM, este es uno de los ejemplos, en la simulación, en el PSpice, está el 3525 si ustedes quieren hacer la simulación. La tienen disponible, nada más que se llama 1525. Porque el integrado, la mayoría de los circuitos integrados, en el caso este del 3525, tiene tres familias de chip. El 1525 que es para aplicaciones militares, el 2525 que es para aplicaciones industriales y el 3525 que es para aplicaciones, digamos, de experimentación de bajo costo, digamos. Así que tienen tres líneas, digamos. Una línea, también hay transistores o integrados que tienen más aplicación. Algunos se llaman high-tech, que son diseñados con especificaciones tanto de encapsulado. Generalmente el encapsulado, o sea, no es de material que ustedes vieron, sino cerámico. El encapsulado es cerámico de los transistores o los integrados, y están diseñados para trabajar en ambientes de alta vibración o en ambientes de gran variación de temperatura. Así que el 3525 lo van a encontrar. Yo después, más adelante, voy a hacer alguna simulación con el 3525 y les voy a mostrar cómo funciona. Pero podrían utilizar, nada más que como no tiene capacidad, yo podría
y como necesita estos dioditos tienen la finalidad de hacer que cuando la tensión aquí se invierte, no hacer que la tensión invertida llegue a alcanzar el 35-25. Entonces quedan clavados los máximos valores de tensión cuando no hay, acá hay dos transistores y dos transistores. Conectan este y conectan el de abajo. Y cuando no lo conectan, el primario queda abierto y queda enclavado con estos diodos. Y el tema sería si hay suficiente corriente para la velocidad que estamos hablando. En general es pobre, digamos, apenas que podría alcanzar y podríamos no llegar a las velocidades que se requieren. De no ser así, necesitaría poner entonces un driver a la salida, a esta salida, poner dos transistores en totem pool arriba y dos abajo para hacer la conexión de los dos bornes del primario. Eso también es posible si no da la capacidad de corriente que estamos pidiendo en el transistor que queremos hacer prueba. DUT significa Device Under Test. O sea, ese es lo que realmente van a encontrar en el datasheet. Este es un ejemplo de supongamos que tenemos un driver, ya lo vemos como bloque, digamos, el circuito driver. Bueno, esta es la capacidad que estaba comentando, que cuando la tensión levanta, porque está conectado en un circuito que la tensión sube, cuando ocurra eso puede haber una inyección que va a entrar acá y puede hacer que intente levantar la tensión. Entonces lo que se hace es poner este transistor acá abajo, con un mando obviamente, acá tiene que haber un mando para el apagado, para que este transistor esté saturado durante todo el tiempo que yo quiera apagar, y en vez de drenar por ahí, va a drenar por acá. Y no, entonces queda visto como un cortocircuito y el apagado es realmente efectivo. Y como que se elimina el efecto de la capacidad parásita gate drenador, que se llama capacidad Miller. Profe, ¿también Sí. protege el circuito driver? También, obviamente. Sí, ese es otro, porque está circulando al revés la corriente ahí. Sí, sí, pero no es básicamente ese el propósito. Obviamente siempre es un efecto, digamos, es una mejora, digamos. Pero lo importante es que cuando yo lo quiera tener apagado, realmente los bornes acá lo mantengan apagado. Entonces con este transistor hacemos que no haya un salto de tensión inducido aquí, en este borne acá. Porque si bien veo que la corriente circula por allá, pero lo que voy a ver acá como efecto es que acá la tensión va a crecer, acá. También. Pero el otro efecto que lo que está mostrando acá en este chip es proteger el driver. Lo que yo estoy diciendo es que no se sature, que haga eliminar el efecto de la capacidad Miller. Este circuito elimina cualquier efecto que produzca la capacidad Miller, no solo sobre el driver, sino sobre la consecuencia de intentar ponerlo en la conducción, porque 4 voltios está apagado, pero 4 voltios ya lo están poniendo en la zona de aplicación lineal. Este sería una configuración típica en donde vamos a encontrar transistores IGBT o MOSFET. Acá está dibujado 2 IGBT. Un transistor puesto en el lado superior, este es el bus, el lado superior es el bus. Acá el lado inferior es la masa. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un circuito acá para saturar y apagar tanto el transistor que está en el lado superior como el transistor que está en el lado inferior. Tener en cuenta que acá puede haber más llaves, voy a dibujarlo ya como llaves simplemente, más llaves conectadas en el circuito, y acá está la carga. Entonces,
Tengo que ver todo ese efecto, digamos, donde está conectado el transistor. Tampoco no es solamente el transistor verlo como forma aislada, sino que tengo que verlo siempre en el contexto donde está conectado. Esa sería la idea de circuito típico que tenemos que hacer un circuito driver. ¿Y el driver cómo sería? Bueno, el driver sería algo así, como está dibujado acá. Un bloque puesto para que funcione con el transistor de arriba y otro bloque para el transistor inferior. Y obviamente las masas, ¿cómo la ven ustedes? Este BGE1, esta masa, es flotante y esta masa está a masa. Este está al circuito de masa. Así que esta podemos hacer si tiene varios de aquí en el lado inferior, podríamos utilizar la conexión de masa común. Pero ahí esta no. Esta masa de la alimentación del lado superior es flotante. Esta alimentación con esta masa son flotantes. Ese sería el contexto en el cual me voy a encontrar, ¿no? Tengo que ver. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, que utilizo más 15 para conectarlo, para saturarlo, y 0 para apagarlo. Ese sería un ejemplo. ¿Por qué 15? Bueno, porque el IGBT requiere 15 para saturarse. 12 sería si fuera MOSFET. Y una sola resistencia en la compuerta, si se requiere, si no hay diferencia entre el encendido y el apagado. Si no, tendría que hacer un driver un poquito más elaborado que estos diodos que están puestos de 1 y de 2 son parte del circuito. El IGBT no tiene diodo parásito, el MOSFET sí tiene diodo parásito. Entonces hay que conectar diodos externamente. Hay muchos IGBT que dentro del chip ponen un diodo, y no es un diodo parásito, sino que el fabricante mismo lo pone. Y le pone todas las características de ese diodo en el contexto de la aplicación que uno generalmente va a utilizar. Así que ese diodo está bien diseñado y bien, digamos, ubicado en todas sus características. Si no lo tuviera, bueno, hay que conectarlo porque muchas veces cuando los circuitos tienen carga inductiva, acá hay una carga que tiene una resistencia y una inductancia y algún comportamiento más, pero básicamente es inductivo. Cuando los transistores están abiertos, puede haber una devolución de la corriente. Y para que no influya sobre el transistor, estos diodos protegerían y harían que la corriente circule como está dibujado como IF1. Entonces, estos diodos son diodos que se llaman de corrida libre. F sería de free. Acá tienen otro, el mismo que el anterior, pero ya mostrando viéndolo con todos sus parásitos. Entonces hay que ver también el contexto cuando uno hace el layout del circuito, que todos estos parásitos se pueden minimizar si hacemos un buen layout o se pueden agrandar. Así que hay que tener cuidado cuando hagamos el diseño y tengamos en cuenta todos estos detalles que podrían aparecer, digamos. Acá tienen un circuito ya un poco más detallado interno de cómo sería el circuito. Entonces acá lo que tenemos que agregar acá entonces sería el valor de BGG más y el valor de BGG menos para encenderlo y para apagarlo. Y observen que tiene una resistencia para el encendido y otra diferente para el apagado. Este sería un circuito un poquito más detallado en donde utilizaríamos una tensión más 15 y menos 15. Este, como es inversor, por eso se llama off al positivo y on al negativo, porque la configuración totem pool MOSFET es inversora. En general se va a requerir, bueno,
¿Para qué estaría esta resistencia que está puesta acá? Para protección. Para- O sea, ¿Apagado? ¿para Para apagar? protección. Para protección. Si llegara a fallar todo este circuito que está acá, va a quedar asegurado que se apague por esa resistencia. Siempre tienen que analizar, cuando ustedes hacen una configuración de circuito, después hacen una tablita. En la tablita hacen un análisis de falla. Y empiezan a analizar, ¿qué pasa si falla el transistor del lado superior? O fallan los dos. ¿Cómo aseguro yo? ¿Voy a dejar que el transistor quede libre? No, debería ser que el transistor preferentemente se apague. Si estos transistores fallan, que se apague. Entonces esta resistencia RG tendría esa finalidad de mejorar el circuito si esto llegara a fallar. Entonces yo pongo en un registro, si estos dos transistores driver fallan, RG me asegura que el transistor de potencia se va a apagar en un tiempo bastante corto, digamos. Esa sería la idea. Acá abajo le he puesto en la diapositiva algunos datos típicos que suelen sacar. Esto es sacado directamente del manual de ese micro. Acá tiene un ejemplo de cómo sería en un contexto, digamos, de un puente donde ponemos varios transistores de potencia, en donde tengo una salida, otra salida y otra salida. Este sería como un circuito en una configuración cuya salida es trifásica y podría llegar a ser alterna. Y la tensión de entrada sería, en este caso, una continua. Entonces esto podría llegar a ser un inversor, por ejemplo. Y tengo los transistores de potencia. Entonces, la idea sería la siguiente, respecto del circuito driver. Un driver, digamos, el caso más extremo sería un driver para el transistor del lado izquierdo y superior, del central superior, del derecho superior. Otro driver, o sea, 6 circuitos driver aislados. Esa sería una configuración, por ejemplo, con una tensión para el encendido, con una tensión para el apagado. Esa sería una configuración de circuito típico. Pero ¿qué pasa? Los transistores del lado inferior comparten la masa, que es esta masa. Entonces, yo podría poner esto a masa, este driver a masa, este driver a la misma masa y tener todos la misma masa. Entonces, ¿para qué poner 3 fuentes aisladas independientes si yo podría poner una sola acá? Entonces, bueno, esa sería una idea. Las del lado de arriba no, porque las del lado de arriba, yo tengo que poner esta masa puesta acá y acá poner la tensión. En esta masa acá y acá una tensión. Esta tensión y esta tiene que ser aislada. Y en este lo mismo, esta masa y acá otra tensión. Así que tendría que tener 3 tensiones diferentes con masas aisladas y una sola para las de abajo, por ejemplo. O como está dibujado acá, directamente todas. Este es el caso más extremo. Y este caso sería minimizándolas con una sola fuente para las inferiores. Esto modificaría los 3 de abajo, digamos. Los 3 de arriba quedarían como están. Entonces estas dos opciones son opciones válidas para utilizar. Se recomienda utilizar la opción B, digamos. Esta es otra opción. Si yo tengo un puente de 6 transistores, como aquí están dibujados, yo voy a ver solamente una rama, ya no las 6, sino muestro una sola rama de esas 6. Por eso está dibujado que sigue esto y sigue para allá. Esta es una configuración típica que puede utilizarse, en donde yo acá pongo la alimentación, y la idea sería la siguiente. Esta configuración se llama conexión en bootstrap, con un capacitor que es el capacitor de bootstrap. Este sería el C sub B. La idea es la siguiente. Requiere algunos conceptos. Primero, para este circuito, necesitaría
generar un circuito tal que me sature primero el de abajo. Entonces, cuando satura el primero de abajo, acá tengo una tensión 0. Cuando esté en 0, como acá yo tengo una tensión, esto es una alimentación, 12 voltios, supongan. Vamos a imaginar que son 12 voltios. Entonces, el capacitor este ve de este lado una tensión baja y de este lado ve 12, entonces este capacitor se carga con 12 voltios. Es el primer paso. Segundo paso, ya estaría en condiciones este driver del superior de ser alimentado porque el capacitor se cargó. A partir de ahora quisiera, apago el de abajo, ya el capacitor quedó cargado, esto queda abierto, apago el de abajo y quisiera saturar el de arriba. Entonces, pero lo puedo hacer porque ya tengo el capacitor cargado. Y este driver se ve alimentado por este capacitor y puedo entregar la corriente para el circuito del lado superior. Entonces, esa sería la idea. Es decir, requiere cierta lógica. Si no, no funcionaría. La lógica es, primero saturo el de abajo. Ahora, si yo tengo un circuito, y como yo tengo, vamos al circuito anterior, y vamos a comenzar el ciclo, ¿y qué importaría que yo sature este y este, los tres de abajo, y la carga verían un corto, vería este borne a masa, la carga ve un corto, así que no pasa nada. Ve cero alimentación, así que no le afectaría al circuito, pero sí me carga el circuito, el capacitor del bootstrap. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar esto? Son dos condiciones. El valor del capacitor está en función de la corriente requerida, del valor de la corriente requerida, porque este capacitor se va a descargar acá. Entonces, este capacitor tiene que ser grande. Pero a la vez tiene que ser chico para cargarse rápidamente cuando este transistor de inferior se sature. Porque no se va a saturar y va a estar en tiempo indefinido. Entonces, este capacitor tiene que ser suficientemente chico para que se cargue a la tensión 12 voltios rápidamente y suficientemente grande para que pueda alimentar correctamente el transistor en el cual quiere saturar. Y esa alimentación es indefinida. No, la alimentación, ustedes saben que el driver, la tensión tiene esta forma para el transistor y la corriente tiene esta forma. Un valor de corriente importante, pero durante esa transición nomás, durante el flanco solamente. Y otro valor de corriente importante negativo, esto es tiempo y corriente, de compuerta, y esto es tensión de compuerta. Entonces ustedes observan que, si bien el valor es importante, pero es en un instante muy pequeño, que es el instante de crecimiento solamente, y el instante de fall, de rise y de fall. Eso es todo lo que se requiere. Después, no hay corriente circulante. Entonces, es posible y el capacitor no se vería degradado ni nada que se le parezca. Lo que sí tiene que tener determinado valor de capacidad. Este valor de cálculo del capacitor van a encontrar unas notas de aplicación que muestran un poquito cómo es el cálculo. Acá tienen el International Rectifier, el integrado, el IR2110, un ejemplo de un integrado que sirve para estas aplicaciones. Y el capacitor de bootstrap sería este que estamos mostrando acá. Este capacitor es el que está diseñado para esto. Y este es el circuito con toda la lógica de funcionamiento. Les recomiendo que lean las notas de aplicación. Esta es una nota, por ejemplo, hay varias. Más adelante en unas diapositivas le puse bien todas las notas de aplicaciones que pueden leer, que ayudan a entender bien el funcionamiento. Si van a poner el IR2110, tienen que leer un poquito la especificación, ¿no? Pero tienen dos transistores para el lado superior y dos transistores para el lado inferior, y es un circuito muy bueno para esta aplicación. International Rectifier fabrica, ahora fue comprada por Infineon. Infineon es lo que antes era Hewlett Packard,
Y, bueno, y a su vez, Keysight compró Infineon. O sea, mejor dicho, todo terminó siendo ahora Keysight. Así que, bueno, este es el cálculo del capacitor sacado de esa nota de aplicación de International Rectifier y ahí están todos los datos para hacer el cálculo. Los valores de capacidad son del orden del nanofaradio. International High Rel quiere decir que de alta realizabilidad. Tiene alta performance los dispositivos High Rel. Este es otro integrado, pero de Analog Device, el ADVU M4121, que tiene toda esta característica, pero además tiene un transformador de aislación. Así que tiene esos detalles y pueden ser controlados por un controlador. Y tienen, digamos, un montón de características. Por ejemplo, tienen, bueno, acá, como tiene una sola salida, entonces podemos hacerlo con este circuito, pero además tiene el transistor para el Miller, el efecto Miller. Así que tiene las dos opciones. Este circuito tiene las dos opciones. Si vamos a poner una configuración de varios puentes, como el que dibujé acá, de varios bloques de transistores, la conexión de estos transistores de potencia del lado de salida se recomienda que sea como está dibujada acá. Estos serían los transistores de abajo, todos conectados en una sola masa. Y después, de acá, utilizar la masa de control, ¿no? Pero todas volcadas sobre un mismo punto común. Porque la corriente, el gran valor de corriente circularía por acá, o por acá, o por acá. Esa sería la idea de generar menos efectos cuando circula gran cantidad de corriente, no tanto por el valor de la corriente, sino las derivadas. Que esto, si bien acá está dibujado de inductores, pero son los cables, digamos, son los valores parásitos. Este sería un bloque así, así grandes rasgos de cómo serían los circuitos. Los circuitos tienen que tener el driver que estamos mostrando, esos drivers conectados con un controlador. Esto puede ser bidireccional, en general es bidireccional. Acá está mal, no es en una sola dirección. Acá pone B y A, porque lo muestra por acá. Lo muestra por acá. Sensa y lo manda por acá, pero en realidad es parte del driver. El sensado es parte del driver. El sensado de tensión, de corriente y de temperatura. Eso va al circuito de protección que forma parte del driver y eso va al controlador. Y después el sistema de disipación, tengo que ver cómo ubicar los transistores de potencia y cómo disiparlos, si por aire o con un bloque de disipador o por algún tipo de enfriamiento de tipo líquido. Este es un bloque de circuito y ahí pueden observar un poquito los bloques. Acá estaría el driver para el transistor del lado superior, el driver para el transistor del lado inferior. Las alimentaciones, más 15 y menos 8. Una fuente conmutada tiene para generar las alimentaciones, digamos, aisladas. Un monitoreo de la tensión del transistor superior que va al sistema de monitoreo y otro para el inferior que acá ya no está dibujado. Una vez que se monitorea y se puede bloquear, entonces se manda sobre este bus, digamos, se manda señales de error. Si este transistor del lado superior o del lado inferior fue apagado por sobrecorriente, envían una señal en un discreto acá en el conector X1, en donde le dicen al controlador cuál transistor se apagó y por qué. Si es puede haber sobrecorriente, puede haber un exceso de corriente en el transistor, un exceso de corriente en el bus,
porque hay un sensor acá, el sensor este es de efecto Hall, el I que está acá. Y después puede haber sensores de temperatura también. Semicron o cualquier fabricante fabrica drivers para sus dispositivos, así que los dispositivos de alta potencia ya vienen un menú de bloques ya diseñados con el driver, y este sería un diagrama en bloque del driver que fabrican un solo bloque para los dos transistores de la misma rama. Es decir, si son 6 transistores para un sistema inversor, en ese caso necesitaríamos 3 circuitos drivers. Y la fuente conmutada aislada sería BS y BS. Aquí en este caso tiene 2 fuentes conmutadas aisladas. Y el circuito de driver aislado a su vez por un transformador de aislación. Este sería como sería el híbrido, es un bloque híbrido, acá está el conector. Y acá están los transformadores. Estos dos son los transformadores. Tienen 2 fuentes conmutadas, trabaja alrededor de 1 MHz, para que sean bien chiquititas. Este es un ejemplo también de un driver, pero además se agrega a este driver sensores de temperatura. Estos son PT100 que se ponen en el mismo disipador. Y eso entra en el circuito de protección también. Hay algunos bloques que pueden vender los fabricantes que tienen los bloques de transistores y el driver ya incluido. Hay varios ejemplos. Este es un ejemplo de cómo sería la conexión. Acá está el IGBT, acá está el diodo. Y ahí estarían 3, digamos, ramas. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de protecciones de los transistores. Habíamos comentado respecto de los transistores que el bipolar, por ejemplo, tiene un SOA de encendido y un SOA de apagado, y el SOA de apagado es bastante pobre, por lo cual durante el proceso, durante el encendido, habría que hacer nada, porque en general funciona bien en el encendido, tiene un buen SOA, pero en el apagado el transistor requiere una ayuda. La ayuda se hace a través de un circuito que tiene estos componentes, puede tener estos componentes. La idea es la siguiente: poner cuál es el componente para ayudar a retrasar la velocidad de crecimiento de la tensión. Si yo tengo que en el apagado la corriente va a decrecer, pero la tensión crece antes que la corriente decrezca, ¿cómo hago para que la tensión decrezca después? Llevar allá. Un capacitor. Con un capacitor, con este componente. Ese sería el componente para llevar esto allá. Ahora, el capacitor en el próximo proceso tiene que comenzar descargado. Cada vez que se quiera apagar, el transistor tiene que iniciar descargado. Entonces, ¿cuándo lo descargo? Porque aquí, ¿cuándo lo descargo? Lo descargo, sería la siguiente. Lo descargo cuando el transistor está saturado, cuando la llave está cerrada. Es decir, cuando le doy una corriente de mando, digamos, una corriente durante este tiempo que le dé esa corriente de mando, durante ese ancho de tiempo, digamos, que se llama tiempo, digamos, de encendido, esa llave está cerrada. Entonces este capacitor se va a descargar sobre la resistencia. Y este diodo tiene la finalidad de que cuando la tensión crezca en el proceso de apagado, la resistencia queda hecho un bypass con el diodo. Pero cuando la corriente circula en sentido inverso, o sea, en el encendido sería esto, este es el encendido. Y en el apagado lo hace a través del diodo. Esa sería la idea. Siempre que ponen un diodo, en los circuitos con resistencia tienen esa finalidad de hacerlo que tenga doble funcionamiento, un funcionamiento distinto en una dirección que no.
Entonces, la idea es ubicar un capacitor cuyo valor es el requerido para hacer este corrimiento de, digamos, de crecimiento de la tensión. Una pregunta, ¿ese Sí, diodo también soporta potencia? obvio, obvio, que es la corriente que está circulando por acá. Y la resistencia también, porque cuando yo lo descargue el capacitor sobre la resistencia, se tiene que cargar rápido y además se va a disipar sobre la resistencia, porque acá hay un corto, del lado del transistor hay un corto. Entonces el capacitor se descarga sobre la resistencia. Y cuando está conduciendo este retraso, la corriente está conduciendo por el diodo. Así que es un diodo cuya capacidad de corriente es la requerida para que se cargue correctamente el capacitor. Bueno, aquí tienen el cálculo del valor del capacitor. En realidad el valor del capacitor es lo siguiente. Es un cálculo C es igual a I por T sobre delta V. Ese es el valor de cualquier cálculo de capacitor. Pero ¿qué pasa? El delta V es el valor a la cual alcanza esto. Y este delta V suele ser bastante alto. Entonces, esto que está acá es el delta V, que suele ser 2 veces la alimentación, porque hay una inductancia. Cuando esto se abre, acá hay una caída de tensión igual a la tensión de alimentación. Entonces, por eso es 2 veces. Si no, es el valor B colector emisor sub O, cualquiera sea el valor. Entonces, es el delta V, la corriente que estoy queriendo hacer, digamos, desviar, y el tiempo. Ese sería el cálculo. Y allá está la energía, que es un medio de C por la tensión al cuadrado, que es lo que vos preguntaste recién. Sí, gracias. Y lo que faltaría es, bueno, este sería el valor del capacitor. El valor de la resistencia, ¿qué valor tiene la resistencia? La idea es la siguiente: durante todo el tiempo que esté saturado, que quiera tener, digamos, descargar el capacitor, durante todo ese tiempo, voy a ir a la diapositiva anterior, el capacitor se va a descargar sobre la resistencia durante el instante que esto esté saturado. Entonces, ahora, la descarga de un capacitor, el tiempo de descarga es 5 veces RC. Ese es el peor escenario, digamos. Y este tiempo es el mínimo tiempo que yo le voy a dar para el encendido. O sea, sería el TI on mínimo. Y de ahí despejo el valor de la resistencia, porque el valor del capacitor ya lo había calculado antes. Así que de esa manera yo puedo calcular el valor de la resistencia. Este sería lo que me da. Y después me quedaría la potencia de la resistencia, que es bastante grande. Luego tenemos también, podríamos ponerle un Zener de avalancha controlada para evitar que la tensión supere valores máximos permitidos por el transistor. Entonces, este Zener es un Zener de potencia, no es un Zener cualquiera. Se llama TBS. Supresor de voltaje transitorio. Luego tienen los sensores, que los sensores de corriente puestos suelen ser sensores de efecto Hall. Entonces ahí tienen el Hall, el sensor puesto. Y la idea es la siguiente. Los sensores de efecto Hall miden valor actual de campo. El valor actual. En cambio, un transformador entre el primario y el secundario, lo que yo leo, si yo tengo un transformador y quisiera utilizar un transformador para leer una corriente, y por acá está circulando una corriente, y yo quiero ver del lado de salida, del lado de salida solamente voy a poder ver si del lado de entrada varía.
Entonces, si estoy queriendo utilizar un transformador como sensor de corriente y la corriente tiene un valor que está variando, pero sobre un valor continuo, y sobre ese valor está variando, yo del otro lado voy a ver solamente la variación, pero no el valor completo. Si yo quiero ver todo el valor de la corriente, tengo que poner un sensor de efecto Hall que mide V y no delta V. Es por eso que siempre los sensores que ponemos son sensor de efecto Hall. Y estos son los distintos sensores que se pueden, las opciones que tiene LEM, por ejemplo, que es un fabricante, hay muchos fabricantes. Pero este es un ejemplo de lo bueno que tiene, que estos ya vienen para colocar por fuera o dentro de la placa. Si yo quiero censar algún lado, digamos. Y tiene los valores característicos, el valor máximo y la tensión de salida, porque tiene el acondicionador, tiene todo el circuito de acondicionamiento. Y me da directamente una tensión de 0 a 5 voltios proporcional a la corriente que estemos queriendo medir. Por ejemplo, 0,500 amperes. Bueno, yo voy a mostrar algunos ejemplos de simulación que tengo preparado acá. Lo que puse acá en este ejemplo de simulación es cómo hacer un driver para un transistor MOSFET y con dos MOSFET. En configuración pueden ser en configuración no inversora y en configuración inversora como está mostrado acá. Luego un IGBT con, sin la red Snaber y otro con la red que dibujé recién de la resistencia, el diodo y el capacitor, se llama red Snaber. Bueno, entonces lo que voy a mostrar primero va a ser el driver, el funcionamiento del driver. El circuito es muy simple, voy a entregar una tensión más 15 voltios y 0. O sea, el transistor se va a ver conmutado entre más 15 y 0, y no inversora. Y del otro lado vamos a observar entonces la simulación. Yo tengo acá ya corrí la simulación para evitar pérdida de tiempo. Entonces, de este lado voy a poner la tensión que me está entregando la base del transistor sobre la compuerta del transistor, perdón. Ahí puedo observar. No es perfecta, tiene todas estas imperfecciones debido al circuito en sí. Tiene dos transistores, el IRFD 110, que es un canal N, y el RFD 9110, que es el complementario canal P. En la clase pasada me habían preguntado si hay hay transistores canal P. Sí lo hay, pero solamente para driver, para circuitos de baja potencia. No van a encontrar transistores de alta potencia y canal N, canal P, solamente canal N. Bueno, ahí tiene entonces la tensión y vamos a también monitorear la corriente y vamos a observar los valores de tensión y corriente. Aquí pueden observar, obviamente, cómo llega a alcanzar la tensión a los 10 voltios. Va levantando después. Llega hasta los 15 casi. Y la corriente, voy a quitar voltaje, la corriente llega hasta 1 ampere y luego se mantiene en valores muy bajos porque, digamos, hay una pequeña corriente de fuga. Si bien es un valor muy chiquito acá, está un poco exagerado en la simulación. Pero hay siempre una pequeña mínima circulación de corriente. Esos valores no son cero, son el valor de la fuga. Y después una corriente para el apagado, para el encendido y para el apagado. Suele estar alrededor de un ampere, dependiendo de, obviamente, la curva de la compuerta. Profe, en este caso Sí. es la misma cantidad de corriente para encendido y apagado. Sí, sí, porque nunca es la misma en un transistor real. En la simulación sí, porque los simuladores no simulan
con exactitud, simulan aproximado. Tienen una pequeña, digamos, diferencia. Todo eso lo podríamos modelar. Habría que ver el modelo, para modelarlo, verificar. Vamos a editar, ver el modelo, y de ahí podemos ver podemos editar todas las características que tiene el dispositivo, ¿no? Después entramos en el dispositivo, podemos verificar todo su funcionamiento. Lo podemos ver, podemos editar, ver qué características estaban puestas, porque pueden ser, ojo siempre, cuando hago una simulación, siempre cuestionen la simulación. Vean si realmente lo que está mostrando es algo razonable, porque muchas veces uno confía mucho que los simuladores son perfectos y para nada lo son. Puede que esté justo el paquete que ustedes tienen instalado, ese modelo no lo tiene bien editado o lo modificaron. Es muy sencillo modificar, así que tengan cuidado, siempre cuestionen la simulación. Bueno, después tenemos entonces la salida y podemos ver obviamente la tensión, la caída de tensión y la tensión de subida. Cuando apagamos, sube. Pueden verificar tensión y corriente, pero el objetivo sería el driver, y el driver es muy sencillo. Lo importante es que tener un transistor para saturar y un transistor para apagar, y que sea un apagado bien profundo, bien fuerte, nada de un apagado. Este transistor, canal P, lo podría haber puesto directamente del otro lado, para hacer mucho más efectivo el apagado. Podría haberlo hecho también de esa forma. En la otra hoja tienen, pueden ver acá, un transistor IGBT y otro transistor IGBT con una red Snaber ya puesta. Yo ya hice los cálculos de los valores requeridos, me dio 1.5 nanofaradios y 100 ohms más o menos los valores requeridos para hacer una red Snaber. La pregunta sería la siguiente: ¿los IGBT requieren Snaber? La respuesta sería no. No porque tienen un SOA muy grande, pero en muchas ocasiones sirve poner una red Snaber porque puede ayudar muchísimo, digamos, a bajar los requerimientos de potencia. Se pueden bajar bastante. Entonces, la red Snaber puede tener la finalidad de hacerlo que el transistor disipe menos potencia. Entonces yo hice dos hojitas, puse dos hojitas como les mostré en la clase pasada, de utilizar el eje de la derecha como tensión en lugar de tiempo. En la página anterior está tiempo. En la hoja B está, ¿cómo se hace? Windows, New Window. Y ahí pueden agregar todas las hojas que quieran de simulación. No tienen que volver a correr la simulación. Una vez que la corren, ya se cumplió la... Bueno, disculpen, ya termino con esto, ya termino. No sé quién escribió, pero tiene razón. Bueno, ya termino con esto. Voy a mostrar acá, entonces, cómo es el comportamiento de potencia en uno y cómo es el comportamiento de potencia en el otro. Con y sin red Snaber. Ahí pueden ver uno. Es el mismo transistor, el mismo comportamiento, las mismas escalas. Fíjense uno, fíjense el otro. Fíjense cómo se reduce el área de conmutación, y esto hay que compararlo con el SOA. Hay que dibujar acá el SOA del transistor para ver si logramos mejorarlo. Con una pequeña red Snaber logramos mejorar el comportamiento del circuito. El único detalle que me queda, que sí hay que cuestionar, que no les comenté recién, es lo siguiente. Yo tengo que dibujar acá la tensión, la tengo que poner ahí, y luego en el mismo canal, voy a eliminar esta hoja, en el mismo canal dibujo la otra tensión.
¿Qué estoy queriendo ver con esto? ¿Cómo afecta la red Snaber al crecimiento de la tensión? Porque yo estoy poniendo un capacitor en paralelo con el transistor en el apagado. Entonces estoy observando acá, fíjense, el rojo es puesto capacitor. Fíjense que se produce un pequeño retraso. Así que este valor de tiempo lo tengo que evaluar. Lo tengo que evaluar si me afecta o no. En general no va a afectar tanto. Es mucho más el beneficio que puedo lograr que el defecto, digamos, que hay un pequeño corrimiento de, digamos, de crecimiento de la tensión, que es lo que habíamos dicho, que estamos modificando el crecimiento de la tensión. Así que, bueno, ¿preguntas? Profesor, Sí. a mí se me cortó en una parte del coso. Cuando usted explicaba el tema de que había transistores que venían con un diodo incorporado ya de fábrica internamente, El IGBT. los Solo el IGBT. IGBT. Los MOSFET no, porque el MOSFET ya lo tiene como parásito, pero ese diodo parásito a la vez tiene mejorada todas sus características para que funcione como diodo de correa libre. Así que por eso fíjense que este diodo que está dibujado como M3 tiene incluido dentro del mismo el diodito. Pero los transistores IGBT, generalmente los fabricantes ponen el diodo, pero es un diodo fuera del dispositivo, no forma parte del dispositivo, no es parásito. Así que ese es el tema. Listo, gracias. Bueno, ¿preguntas más? Bueno, con esto entonces estaríamos cerrando la clase de hoy. Voy a detener la grabación.